¿Puede un país celebrar el talento extranjero mientras endurece la persecución contra los migrantes que viven en su territorio? Esa fue una de las grandes contradicciones que dejó Estados Unidos tras la Copa Mundial de la FIFA 2026. Mientras miles de jugadores, entrenadores, periodistas y aficionados cruzaban sus fronteras para participar en el mayor espectáculo deportivo del planeta, el ICE mantuvo una de las políticas migratorias más severas de los últimos años. La narrativa oficial siguió presentando la migración como una amenaza que debía ser contenida. Los datos reflejan este giro. Después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza registrara más de 2.4 millones de encuentros con migrantes en la frontera suroeste durante el año fiscal 2023, para 2025 esa cifra había caído un 88%, resultado que las autoridades exhibieron como prueba del éxito de una estrategia basada en el endurecimiento de los controles y la disuasión. Pero esa reducción abrió otra pregunta: ¿qué costo humano tuvo esa política? Porque mientras el talento extranjero fue recibido para competir y generar espectáculo, millones de migrantes residentes continuaron viviendo bajo el temor a las redadas, las detenciones y las deportaciones. Hoy analizamos esta paradoja: ¿por qué el extranjero que aporta al deporte es celebrado, mientras el migrante que sostiene la economía y la vida cotidiana de un país sigue siendo tratado como una amenaza? El Mundial terminó, pero dejó al descubierto una pregunta que sigue vigente. ¿Qué tipo de migración acepta Estados Unidos y cuál decide perseguir? Y es que mientras el país abrió sus fronteras para recibir a miles de futbolistas, entrenadores y aficionados extranjeros, el ICE mantuvo una política de redadas y deportaciones que, según organizaciones sociales, intensificó su actividad en las ciudades sede durante el torneo. La contradicción era evidente. En los estadios se celebraba la diversidad, mientras fuera de ellos miles de migrantes vivían bajo el temor a ser detenidos. Las autoridades defendieron esta estrategia con cifras, tras registrar más de 2,4 millones de encuentros con migrantes en la frontera sudoeste durante el año fiscal 2023. Para 2025, esa cifra había caído un 88%, un resultado presentado como una prueba de éxito de la política de control fronterizo. Pero el debate va más allá de los números. ¿Puede medirse el éxito de una política migratoria solo por la reducción de cruces irregulares o también debe considerarse el costo humano de quienes ya viven, trabajan y construyen su vida en Estados Unidos? Mientras millones de personas llegaban a Estados Unidos para disputar, cubrir o disfrutar el Mundial de la FIFA 2026, otra realidad avanzaba en silencio. El mismo país que abrió sus fronteras para recibir el mayor espectáculo deportivo del planeta reforzó al mismo tiempo una de las políticas migratorias más severas de los últimos años. Para miles de familias migrantes, la preocupación no era el resultado de un partido, sino salir de casa sin convertirse en el próximo objetivo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE. Hay centenares de denuncias de estadounidenses que no son de primera generación, pero que tienen rasgos étnicos de afroamericanos o de latinos que han sido arrestados por la organización esta que detiene a los inmigrantes, ¿no? Y solamente por su apariencia física. Es muy parecido a lo que le han hecho al árbitro somalí. Es decir, la etnicidad se convierte en una expresión del poder, ¿no? Y ellos la aplican. El temor tenía fundamento. ICE confirmó el despliegue de agentes en las 11 ciudades sede del torneo. Aunque el gobierno aseguró que su misión era exclusivamente apoyar la seguridad del evento, la presencia de una agencia responsable de detenciones y deportaciones generó incertidumbre entre comunidades migrantes y organizaciones defensoras de derechos humanos. La respuesta fue inmediata. Más de 120 organizaciones civiles impulsaron la campaña No ICE en la Copa, mientras ciudades como Los Ángeles y Miami prometieron que no permitirían operativos migratorios en los estadios. En Atlanta y Seattle, incluso las policías locales rechazaron colaborar con la agencia federal. En Texas, en cambio, organizaciones comunitarias comenzaron a distribuir información sobre derechos migratorios ante posibles detenciones. La discusión dejó de ser exclusivamente migratoria para convertirse en un debate sobre el papel del Estado.
Sindicatos vinculados a los estadios advirtieron que convocarían huelgas si agentes del ICE ingresaban a los recintos deportivos. Al mismo tiempo, una encuesta de un diario estadounidense publicado en Washington, D.C., reveló que el 65% de los estadounidenses rechazaba la presencia de la agencia durante los partidos. Este rechazo coincidía con otra cifra. Entre enero y marzo de 2026, ICE había arrestado a más de 167,000 personas, muchas de ellas en las ciudades que meses después recibirían el Mundial. El aumento de detenciones, arrestos y deportaciones por parte de ICE ocurrió al mismo tiempo que la FIFA fingía que Donald Trump era merecedor de un premio de paz inventado. Así que en realidad la FIFA ha servido para encubrir los abusos de la administración Trump, que se dirigían principalmente contra los migrantes y sus familias. Pero la mayor contradicción apareció dentro de la cancha. La selección estadounidense estuvo integrada por futbolistas como Cristian Roldán, hijo de inmigrantes salvadoreños y guatemaltecos, y Alejandro Zendejas, nacido en México y nacionalizado estadounidense. Mientras ellos eran ovacionados como representantes del país, miles de personas provenientes de estas mismas comunidades enfrentaban un endurecimiento de la política migratoria. No era una disputa deportiva, era una contradicción política. Los resultados de esta estrategia comenzaron a reflejarse rápidamente. Según el monitoreo de vuelos del ICE, Guatemala y Honduras concentraron el 41% de las deportaciones aéreas realizadas desde Estados Unidos durante 2026. Solo en marzo, Guatemala recibió 49 vuelos con 4,871 deportados, mientras El Salvador registró 15 vuelos y reportó 5,351 personas deportadas durante el primer trimestre, casi el doble que un año antes. Las cifras mostraban que el mundial había terminado, pero la política migratoria seguía acelerándose. Este endurecimiento también tuvo un costo humano. El proyecto Behind Bars Data de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles documentó casi 300 muertes en centros de detención migratoria desde la creación del ICE. Solo en 2025 se registraron 31 fallecimientos, la cifra más alta en más de 2 décadas. Y durante los primeros 5 meses de 2026 ya se contabilizaban 18 nuevos casos. Como le dije a la Casa Blanca sin rodeos esta mañana, no se puede confiar en el gobierno federal para dirigir esta investigación. El Estado se encargará, punto. Mientras tanto, la capacidad del sistema continuó expandiéndose. De acuerdo con Naciones Unidas, el número de personas detenidas por ICE pasó de 40,000 a más de 60,000 en poco más de un año, con una proyección oficial que apunta a 90,000 personas privadas de libertad antes de finalizar 2026. Las consecuencias ya trascendieron las fronteras estadounidenses. El gobierno de México presentó 20 denuncias ante fiscalías de Estados Unidos por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos ocurridas durante operativos o bajo custodia del ICE desde mayo de 2025. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. Lo que no podemos es ser omisos frente a los mexicanos que han fallecido en operativos de ICE o que estaban detenidos en estos centros de detención que operan empresas privadas contratadas por ICE. Y por otro lado, una solicitud a las empresas privadas que administran estos centros de detención pidiéndole el respeto de los derechos humanos de los mexicanos. Uno de los casos más recientes que conmocionó a la comunidad migrante fue el de Lorenzo Salgado Araujo, un trabajador de la construcción de 52 años que llevaba 35 años viviendo en Estados Unidos. Fue baleado mortalmente por un agente de ICE en Houston el 7 de julio de 2026. ICE afirmó que Salgado intentó embestir un vehículo de la agencia y atropellar a un agente, pero varios testigos desmintieron esta versión y las autoridades estatales declararon sobre la muerte. Sin que fuera su culpa, el señor Salgado fue perseguido por un vehículo sin identificaciones antes que pudiera identificarse y pudiera hablar como un habitante de Houston. Fue baleado
y murió. El Mundial dejó estadios llenos, récords deportivos y una imagen de diversidad sobre el terreno de juego, pero también dejó al descubierto una pregunta que continúa vigente: ¿por qué un mismo país facilita la movilidad internacional cuando genera espectáculo, inversión o prestigio, mientras endurece las condiciones para quienes buscan trabajar, reunirse con sus familias o construir una vida en ese mismo territorio? Porque el torneo terminó, la política migratoria de exclusión no. Si algo dejó en evidencia el Mundial de 2026 es que la movilidad internacional no es un fenómeno excepcional, es una condición indispensable para que el fútbol de élite exista. Las grandes selecciones y las principales ligas del mundo se construyen sobre la circulación de talento entre países. Según datos de la FIFA, más del 40% de los jugadores que participan en las principales ligas europeas tienen raíces migrantes, una realidad que demuestra que el deporte moderno depende en buena medida del intercambio humano y cultural. No obstante, esta apertura no siempre se traduce en las políticas de los estados. Mientras los futbolistas extranjeros son recibidos por el valor deportivo, económico y mediático que representan, millones de migrantes continúan enfrentando barreras legales, discursos de exclusión y políticas cada vez más restrictivas. El caso de Estados Unidos resulta especialmente ilustrativo. El mismo país que facilitó el ingreso de miles de deportistas, periodistas y aficionados para celebrar el mayor evento futbolístico del planeta, mantuvo una estrategia migratoria basada en el fortalecimiento de los controles, las redadas y las deportaciones. Ahí surge la verdadera contradicción. La migración parece aceptarse cuando genera espectáculo, inversión o prestigio internacional, pero encuentra resistencia cuando se trata de trabajadores, familias o personas que buscan rehacer su vida. Cuando España levantó la Copa del Mundo de la FIFA 2026, tras vencer a Argentina por la mínima diferencia, el triunfo fue mucho más que un resultado deportivo. La imagen del campeón dejó al descubierto una realidad que contrastaba con los discursos migratorios que ganan espacio en distintas partes del mundo. Dos de sus principales figuras, Lamine Yamal y Nico Williams, son hijos de familias migrantes africanas. Su historia demuestra que la movilidad humana no solo transforma vidas, también impacta países. Pero luego comienzan a aparecer otro tipo de selecciones como Camerún y comienzan a mostrarse como la gran posibilidad de sacar a esos chicos de esa miseria y de esos barros de las canchas hacia el fútbol profesional, con Thomas Nokono, por ejemplo, que es uno de los grandes arqueros que dio la selección de Camerún y que fue importante en el fútbol español, por ejemplo. Durante el Mundial, algunos gobiernos reforzaban controles migratorios y endurecían sus políticas contra quienes buscaban permanecer en sus territorios. La selección campeona evidenciaba que la diversidad ya forma parte de la identidad de las sociedades contemporáneas. El fútbol no creó esa realidad, simplemente la hizo visible ante millones de personas. Los datos confirman esta transformación. España cerró 2025 con más de 3 millones de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social, el 14.2% del total de cotizantes. Más de medio millón desarrolla actividades por cuenta propia. Además, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estima que 1 de cada 5 residentes nació fuera del país, una población que ya supera los 10 millones de personas. No se trata únicamente de un fenómeno migratorio, también trasciende lo estructural. Según el Instituto Nacional de Estadística, España alcanzó en 2025 el mayor número de habitantes de su historia, impulsado principalmente por el crecimiento de la población nacida en el extranjero, mientras el número de personas nacidas en el país continuó disminuyendo. Hay un dato que conviene recordar. La contribución de los migrantes a la economía española supone el 10% de los ingresos de la Seguridad Social y solo representa el 1% del gasto. Señorías, hablar de política migratoria es también hablar de pragmatismo, de realismo y de oportunidades que la acompañan. Todos sabemos que necesitamos la inmigración. La necesitamos para rejuvenecer una sociedad europea y española envejecida y también para hacer frente al reto demográfico.
Si hiciéramos caso a la derecha y a la ultraderecha, en los próximos 25 años, nuestra pirámide de población podría perder hasta 4 millones de personas en edad de trabajar. Es decir, dejaría nuestra fuerza laboral en niveles similares a los del año 1996 y disminuiría el crecimiento económico potencial de nuestro país del 2,7% actual a un 0,1%. Los números hablan por sí solos. Ese escenario explica por qué la migración ocupa hoy un lugar central en el presente y futuro de España, con una tasa de natalidad de apenas 1.1 hijos por mujer, muy por debajo del nivel necesario para garantizar el reemplazo generacional. Diversos estudios advierten que la llegada de población migrante ya no responde únicamente a ciclos económicos, se ha convertido en un factor determinante para sostener el mercado laboral, el sistema de protección social y el equilibrio demográfico. Esta realidad convive con otra muy distinta. Miles de personas continúan intentando llegar a territorio español por rutas cada vez más peligrosas, especialmente a través del Mediterráneo y de la frontera de Ceuta. Para muchas de ellas, el camino hacia la integración sigue marcado por largos procesos de regularización, barreras administrativas y discursos de rechazo que contrastan con el aporte que ya realizan millones de migrantes a la sociedad española. Pero una cosa es el aporte de fútbol y otra cosa es el aporte social o la recepción social que tienen esos jugadores y lo que les cuesta entrar en sociedades que siguen siendo difíciles como la inglesa, difíciles como la española, en donde todavía hay cierto rechazo, hay problemas de insultos, de racismo, problemas de desprecio hacia los sudamericanos, hacia los morenos, hacia los niches, decimos nosotros acá, hay muchos inconvenientes. Entonces ahí hay una mezcla absolutamente extraña porque los necesitan como futbolistas, los quieren como futbolistas, se lo llevan como tal porque le pueden dar un triunfo a sus países, pero todavía hay cierta discriminación. Quizás esa sea una de las mayores lecciones que dejó este mundial. Mientras el extremismo político continúa preguntándose cómo frenar la migración, los datos muestran que muchas sociedades ya dependen de ella para sostener su economía, enfrentar el envejecimiento poblacional e incluso construir equipos capaces de conquistar el mayor torneo del planeta. Lamine Yamal y Nico Williams no representan una excepción, representan una generación nacida de la movilidad humana, de familias que cruzaron fronteras buscando oportunidades y cuyos hijos hoy forman parte de la historia del deporte. Detrás de cada gol hay también una historia de integración, esfuerzo y resiliencia. Mi madre ha sufrido mucho, ¿no? Andar por el desierto descalza, muchas cosas que no le desearía a nadie y al final aquí nadie viene a robar a nadie, ¿no? Venimos a tener un pan, a tener un techo, a tener un mejor futuro para tus hijos y para ti. Y mi madre ha sufrido mucho, es una luchadora, todo lo que hago es por ella, por mi padre también, que también ha luchado como el que más, se fue a Londres para poder que tengamos alimento yo y mi hermano y mi madre, se ha partido el logo por nosotros y bueno, nadie nace siendo racista, yo creo, es cuestión de educación, de educar bien a los chavales, a los que vienen desde abajo, a los niños, porque nadie nace siendo racista, al final es algo de educación y lo que ve un pequeño lo imita. El Mundial terminó dejando una pregunta que trasciende al fútbol. Si la migración ya es una pieza fundamental para el desarrollo económico, demográfico, cultural y deportivo de muchas naciones, ¿por qué sigue siendo presentada únicamente como un problema de seguridad? Tal vez el mayor legado de esta Copa del Mundo no haya sido el título de España, ni los millones de dólares récord facturados por la FIFA, sino haber dejado muestra de que las sociedades más fuertes del siglo XXI también son, inevitablemente, las más diversas. El Mundial de 2026 terminó, pero dejó una realidad imposible de ignorar. 289 futbolistas representaron a un país distinto al de su nacimiento. Esto significa que casi 1 de 4 jugadores, es decir, el 23,2% del total, defendió una camiseta diferente a la de su país natal, y que 40 de las 48 selecciones estuvieron integradas por al menos un futbolista nacido en el extranjero. En apenas 4 años, esta proporción pasó de 16,5% en Qatar 2022 al 23,2%. Una evidencia de que la movilidad humana ya no es una excepción,
es parte de la realidad del deporte, de las sociedades y del mundo contemporáneo. Ahora bien, mientras esta diversidad fue celebrada dentro de los estadios, fuera de ellos continuó el endurecimiento de las políticas migratorias, las redadas del ICE y un discurso que siguió asociando la migración con la amenaza y no con el aporte. Esta es la gran contradicción que dejó este periodo. Se reconoce el valor del extranjero cuando genera prestigio, espectáculo o resultados, pero se cuestiona al migrante que trabaja, estudia o intenta construir una nueva vida. Quizá el verdadero legado de este mundial no esté en los récords deportivos, sino en la pregunta que dejó sobre la mesa. Si las sociedades ya son diversas y el deporte lo demuestra, ¿hasta cuándo las políticas migratorias seguirán respondiendo a un mundo que hace tiempo dejó de existir? Será hasta un nuevo episodio de Entre Fronteras. Nos vemos hasta entonces.